Hola, bienvenidos a este encuentro con la arquitectura, el urbanismo, el diseño, el arte, la ingeniería y los procesos constructivos que hacen realidad las ideas de aquellos que dedican su talento y voluntad en pensar el hábitat humano y mejorar su calidad de vida. Uno de los grandes artífices de la arquitectura moderna de la región fue sin duda Juan Antonio García Solera. Hábitat Mediterráneo en esta primera misión le dedica un homenaje a su pensamiento y extensa trayectoria guiados por la palabra de su hijo y colega Javier. Un extenso diálogo que comienza con una breve pregunta. ¿Cómo definirías a tu padre como arquitecto? Fue un arquitecto de su ciudad. Y esto, que puede parecer una frase demasiado larga como para una definición concreta, en realidad es toda una categoría. Un arquitecto completo, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Es decir, un arquitecto que era capaz de diseñar un pomo, diseñar una baranda, diseñar un mueble, dibujar la ciudad entera o resolver con un esmero extraordinario cualquier detalle menor en el que nadie, que esto es muy importante, en el que nadie nunca jamás se va a fijar. Esa cosa de dejar tocadas las cosas para que estén mejor, independientemente de que vayan a ser o no apreciadas de una forma directa por las personas, las vayan a identificar contigo, simplemente porque están bien. Esa generación de arquitectos que fue mi padre es un arquitecto que aprendió mucho en los talleres y que le debe mucho a los talleres, con los obreros, con los oficios, con aquellos que saben, o por lo menos sabían más que tú, y era de los que en realidad aprendías la realidad de la obra, ¿no? Necesitabas tener una formación politécnica en el sentido de entender de todo lo que concurre en una obra, ¿no? Otra cuestión es cómo era la obra, que la obra siempre, no hay ninguna obra de ningún arquitecto, digamos, preocupado que sea igual que los planos, porque la obra se hace en su hacerse también. No hay un intento de hacer una pirueta creativa, no hay un intento de hablar de uno mismo, hay un intento de buscar la mejor solución para cada cosa desde la técnica con la que dispones. Como la técnica va variando y las exigencias de todo tipo, tecnológicas y de todo tipo, van variando, la obra va variando, pero en realidad la actitud permanece. Y al permanecer la actitud, eso sí se ve en las obras, ¿no? A veces me ha ocurrido, mi padre tuvo una producción extraordinaria en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Fuera de lo corriente. Es la cantidad de obra que yo ha habido obras que he sabido que eran de él hace 3 años o 4, porque he pasado a lo mejor un día por ahí con él y me ha dicho, esta obra la hicimos en no sé qué año. Pasas por obras que podrías decir, esta podría ser de García Solera, pero hay obras que claramente dirías, esto seguro que no es de García Solera, ¿no? Entonces hay algo que yo me atrevería a decir como una mesura, una intención de calidad siempre, una distinción que nunca es ostensible, nunca es aparatosa, una elegancia natural que se basa por buscar la proporción adecuada de las cosas, el material que es pertinente, una intención de que los portales siempre sean gratos. Y da igual que vayas a un barrio que a las viviendas de las zonas centrales donde la burguesía puede gastar más dinero en ellas, ¿no? La intención es la misma, la materialidad será otra, porque el precio es otro, el gasto, la capacidad de gasto, ¿no? Pero al final siempre es un poco la misma respuesta, ¿no? Y yo creo que hay una forma de responder a las obras que se puede ver de mi padre, desde las primerísimas casas que hizo unifamiliares, el CESA o estas obras, o el Complejo Vista Hermosa, que son obras muy enmarcadas en un momento concreto de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, por decirlo así, porque ya pertenecen a la historia de la arquitectura. Bueno, a mí me quedó aquel proyecto y yo lo que quería era respetar una pinada que había que era muy bonita y había que pensar en esto y había que pensar en la posibilidad de ampliación de aquellos pabellones que con el tiempo haría falta. Y además pensando en la topografía, que es muy suave, pero hay cierto movimiento, pues hice ese proyecto. Y ese proyecto se realizó y lo han conservado muy bien. Pero fue un proyecto muy querido por mí, era muy simple, ¿eh? En el que empleé una cantidad de materiales que no estaban muy usados entonces. Y claro, introducir arquitectura muy simple, como hice yo con el CESA, pues porque lo aceptaron por la calidad del cliente que sabía entenderlo. Esa es una lucha de la visión que teníamos una generación y otra sobre la arquitectura. Yo di clase en ella recién terminada la carrera, que yo fue en el 84 y mi padre había terminado esa obra, si no recuerdo mal, en el 66, 67, por ahí sería 65, 68, algo así.
Es decir, ya 20 años después, y era un sitio extraordinariamente excepcional para estar allí, para dar clases, para estar a gusto, para estar bien, para lo que se hizo. Y seguiría siendo igual ahora. Tú visitas aquello y sigue siendo un lugar. Y es un lugar, salvo han hecho un bloque muy grande detrás, han puesto unas vallas. Quien ha hecho esa intervención no ha entendido nada, la obra primera, pero el ambiente de lo que queda del César I se impone todavía, ¿no? Se impone como un lugar de gustoso vivir, ¿no? Esa protección del habitante que está ahí en esa promenada cubierta, de alguna manera está presente en Vista Hermosa en el conjunto, ¿no? En lo mismo, claro, es esa misma... Tiene una misma... aroma. Un aroma, una sintonía, ¿no? Sí, exactamente, así es. Son dos obras además muy próximas en el tiempo. Las dos obras son además obras que incluyen urbanización, territorio, encuentro con lo natural y por tanto también se articulan en torno a eso del mismo modo. El complejo Vista Hermosa tiene una relación con el paisaje muy intensa, se eleva en la zona de la carretera, baja en la zona que va hacia la huerta, tiene toda esa intención de privilegio del peatón, de las zonas comunes, es decir, es una obra que la podrías contar sin enseñarla y podría ser extraordinariamente contemporánea, y hace ya 50 o 60 años que se hizo, ¿no? Yo en el complejo de Vista Hermosa tengo estudiado el urbanismo, los edificios, y que si os fijáis bien, las torres son más altas que los bloques, porque para no quitar la vista que pueda haber desde arriba. Está todo orientado hacia el sur. Las torres son 3 brazos, están buscando, con las salas de estar que están así, el sol y la vista hacia el sur. Y están todas planteadas así. Bueno, y entonces yo, para evitar esa cosa suelta, lo que hice fue unirlas todas con un porche que se ve. Entonces la planta baja es un porche corrido, que permite ir bajo el sol o bajo la lluvia de un sitio a otro, y además da unidad a ese conjunto y no dejo las torres aisladas, que para mí hubiese sido más árido. El año 68, una obra así era una obra impresionante. Sería todas las aspiraciones que tiene la ciudad contemporánea, al final, densidad para minimizar costes y para ser más sostenible, digamos, es decir, hay densidad porque hay altura y pero está ordenada de forma que se relaciona con el medio ambiente, se la barren los vientos, lo peatonal está primado por encima de lo vehicular siempre, ¿no? Es decir, vas estableciendo una serie, es comunal, tiene mucho que compartir, es población suficiente como para pensar que es un barrio, que no estamos hablando de una pequeña urbanización con una piscina cerrada, todo eso es banal al lado de lo que supone el complejo. Aquellos porches que recorren las zonas de los niños y tiene su restaurante, y tiene sus pequeños locales para tiendas, y tenía un pequeño banco, y tenía un estanco, y tenía una peluquería, y tenía una frutería, y tenía una... Es decir, tenía una previsión de todo lo que un barrio puede necesitar a nivel micro. Esas obras, o el Hada, que es un edificio hecho 50 y tantos, 60 años después casi, y que sin embargo es una arquitectura muy diferente, unos sistemas de ejecución muy diferentes, unas normativas mucho más exigentes, un programa muy complejo también, pero sin embargo hay algo detrás que yo me gusta resumir como que ambas pueden vivir 100 años más y seguir estando bien. Yo he ido simplificando mi arquitectura a lo largo de mi vida profesional, siempre. Yo cada vez las cosas son más depuradas, me gustan más simples. Yo he ido siempre a simplificar. Si tú analizas las primeras obras mías de casas de Miro, yo he hecho muchísimas casas de Miro, y las últimas, y te ves que he ido cada vez más simple. El auditorio más simple no puede ser. Muy simple, de líneas, de volúmenes. Lo que ocurre es que la simplicidad es más difícil, ¿eh? Y no se trata de que seas más o menos capaz, que también, sino que hay que ir depurando lo que haces y dándote cuenta de lo que puedes modificar
y el próximo proyecto modificarlo. Y yo siempre he ido a hacer cosas muy sencillas, es lo que me gusta además. Los dos últimos proyectos que yo he hecho son para mí los más interesantes, ¿eh? El Hada tiene una mediterraneidad en el interior, de color, de ambiente, que me parece que es muy acertada. A mí me gusta mucho. Me parece un edificio, me parece una sala muy elegante en el sentido mejor del término, en el sentido más clásico del término. Elegante es nada en exceso. Todo lo que está en el lugar que debe y está bien colocado de forma que al final lo principal sea lo principal y lo accesorio lo accesorio. Y me parece que tiene esa cosa por un lado de la sala con el pan de oro al fondo que da esa reverberación de calidad sobre todo lo que ocurre en la escena, que no es un retablo casi, ¿no? Pero absolutamente abstracto, ¿no? Y luego tiene esa línea de lámparas sobre el vestíbulo, ¿no? Que es un trabajo muy de arquitecto, porque al final esa línea de infinitas lámparas que cuelgan, cortan, le dan otra altura de escala a la gente que está abajo, sin importarte que cuando subas arriba veas todas las lámparas por encima, digamos, casi, ¿no? Eso no es algo que me parece que son cosas esas pequeñas que hablábamos antes, pero que son muy importantes cuando uno las sabe trabajar bien para que la arquitectura finalmente tenga esa sensación de gratificante que te puede dar, que no es otra que la de acoger bien, ¿no? Esa condición se ve, por ejemplo, en una de las piezas más bonitas, yo diría, más atrevidas, ¿no? Es menor, pero es muy importante, porque es la puerta, que están hechas en una fundición de aluminio especial que trabajaron sobre unas maderas para hacer un molde que al verter saliera esa textura que tiene plateadas las puertas, enmarcadas sobre las carpinterías, y luego los tiradores dorados, etcétera. Es decir, algo que hay que ser valiente para atreverse a plantear desde el punto de vista plástico. Y si me dijesen, como me dijo alguien una vez, que yo eligiese un solo proyecto de los que he hecho, yo elegiría la Cámara Comercial. Porque lo que yo proyecté se respetó totalmente. Tuve una empresa respetuosa, ilusionada, porque la obra era muy compleja. Una obra que parece que no, muy compleja. Había que respetar una fachada que yo no pude tocar, la retoqué un poco y ya está. Bueno, pues ahí yo quería hacer una cosa actual, porque es lo que siento. No por terquedad voy a hacer una cosa moderna, ¿no? Es lo que siento, yo he ido con los años depurándome y es lo que siento. Y entonces encajar eso dentro de una cosa que era clásica era difícil, muy difícil. Y sobre todo había que encajar los gruesos de los forjados que tienen instalaciones que en aquella época no había ninguna. Tuvo muchas dificultades. El edificio cambia de uso de una forma tan radical a tener que ser una sede institucional con un edificio de mucha profundidad, sin patios interiores, etcétera, aparte con un estado muy difícil de sujetar, de sostener, que se opta por una de las soluciones que más habitualmente se encuentran, ¿no? Que es la de vaciar, ¿no? Vaciar y recomponer. Una vez que vacías, ahí mi padre interviene como lo que era, ¿no? Que era un arquitecto moderno, de convicción moderna, ¿no? Sin embargo, es curioso cómo luego, para el tratamiento exterior, buscó a un amigo suyo que era un tipo que se dedicaba a fabricar estucos venecianos, artesanos hechos en el horno que tenía en casa, como es el que dice, es una industria pequeña, que trabajaban con unos materiales muy cuidados, capaces de hacer un tipo de tratamientos que ya hoy en día la industria no te provee, ¿no? Y vuelve a encontrarse con la historia ahí, buscando donde fuera para alguien que pueda ser capaz de hacer un trabajo artesano que un material contemporáneo, pues él entiende que no se lo va a dar, ¿no? Esta profesión mía es apasionante y si tienes vocación, pues más todavía, ¿no? Tienes muchos sinsabores porque normalmente tienes unas ideas que no te las respetan o no te las entienden o tú no las sabes expresar suficientemente o es una terquedad tuya, que también se da, ¿eh? Pero luego cuando pasan los años, pues es una satisfacción ver que lo que han hecho ha servido para los demás. Eso es la verdad.
Mi padre ha muerto con 95 años y en su mesa quedaron los planos extendidos, el escalímetro y su lápiz. Quedaron las últimas cosas que andaba dibujando para una casa que estaba terminando. Hasta esas edades, y a pesar de todo lo sabido, seguir aprendiendo de cada oportunidad. Muchísimas gracias. A ti, Francisco. El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, conmemorando el Día Mundial de la Arquitectura, que coincide con el del Hábitat, organizó una semana de recorridos por diversos lugares de la provincia con eventos, conferencias, exposiciones y también un homenaje a Juan Antonio García Solera. Los acompañamos en esa movida y a partir de este momento compartimos con vosotros una síntesis de lo registrado. Los festejos comenzaron con la inauguración de la exposición de los premios otorgados por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana a obras de los años 1973 a 2016. Hoy inauguramos de forma simultánea en los 3 colegios territoriales, en Alicante, Valencia y Castellón, y se otorgan también una serie de premios. Y luego también dar las gracias a los arquitectos que han facilitado la exposición, pues, a través de los planos, de las fotografías y de las anécdotas. Culminó el evento con un extenso documental con testimonios de todos los galardonados. Al día siguiente, en una recorrida por Cocentaina, se colocó la placa Docomomo, provincia de Alicante, al edificio Merín, realizado en 1930 por Vicente Valls Gadea. La jornada incluyó diversas visitas a espacios de la ciudad, concluyendo con una charla sobre bioconstrucción. El jueves 3 se realizó una visita guiada en Benidorm, recorriendo el Paseo de Poniente de Carlos Ferrater y el edificio del Ayuntamiento, explicado a los presentes por su autor. Hábitat Mediterráneo tuvo oportunidad de realizarle una extensa entrevista al arquitecto catalán, la que integrará un futuro programa, de la cual extractamos esta breve descripción de lo proyectado. Son formas del azar, del caos. Las trazamos con un cúter y un lápiz. Pero, claro, estructuralmente tienen un soporte, una inercia estructural extraordinaria debido a las formas cóncavas y convexas, ¿no?, que en sí mismas ya son resistentes. Culminó la jornada con una brillante y emotiva conferencia donde Ferrater contó detalles inéditos de cómo se realizó el proyecto junto a su socio y yerno Xavier Martí. Los días siguientes continuaron con visitas a Pura Arquitectura por diferentes ciudades provinciales, recorriendo obras con talleres infantiles, conferencias y exposiciones de los premios Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana. El lunes 7, Día Mundial de la Arquitectura, en el auditorio del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, se realizó un homenaje a Juan Antonio García Solera. Los arquitectos Francisco Martínez Pérez y Justo Oliva Meyer hicieron una reseña de su trayectoria. Finalmente, su hijo Javier, a quien entrevistamos en el comienzo del programa, cerró el evento con una conferencia en la que abordó aspectos sobresalientes de su personalidad. Desde Hábitat Mediterráneo van nuestras felicitaciones a los responsables de cultura del Colegio de Arquitectos por la calidad y variedad de la propuesta y organización de esta intensa semana, dando a conocer la labor profesional.
El mundo de la formación profesional se renueva permanentemente. ¿Cómo se está viviendo este nuevo ciclo en la Universidad de Alicante? El arquitecto Antonio Maciá nos lo cuenta brevemente. En una escuela de arquitectura, ¿no?, como es esta en la Universidad de Alicante, el hecho de trabajar con alumnos y transmitirle conocimiento que vaya asociado a casi los dos bloques de contenidos propios de la arquitectura, ¿no?, que es un bloque tecnológico y un bloque humanístico, artístico, ¿no?, y saber manejar bien el equilibrio entre ambos bloques es algo que está muy presente en la docencia, en la escuela de arquitectura, ¿no? Cuando un arquitecto está construyendo una vivienda, diseñando una plaza en una ciudad o incluso diseñando un mueble, tiene que tener muy presente que esa vivienda va a ser habitada por unas personas que tienen su forma de vivir, que tienen sus preferencias, que tienen sus hasta manías, ¿no? Y el arquitecto tiene que saber manejar muy bien el equilibrio entre lo que es manejar un lenguaje arquitectónico constructivo con las necesidades que plantean luego los usuarios, ¿no? Eso es algo que en la universidad preocupa mucho. Los aspectos constructivos y en general tecnológicos están desde primer curso. Es decir, el alumno cuando llega a la universidad, el alumno de arquitectura, tiene que cursar 5 años para obtener un grado en arquitectura y luego tiene que completarlo con un año adicional de máster en arquitectura. Cubiertos los 6 años, bueno, pues ese alumno pasa a ser arquitecto y ya está habilitado para ejercer la profesión. Es muy importante que el alumno entienda que todo lo que pueda aprender de su capacidad crítica y creativa tiene que también luego saber traducirlo a construcción y a aspectos tecnológicos, porque luego al final se va a tener que enfrentar a una realidad que es construida y que necesita esa base tan sólida, porque si no después los proyectos se quedan en el ámbito teórico y en realidad no tienen después afección o no llegan directamente a la gente, ¿no?, que es a la que va dirigida la arquitectura, ¿no? Este año, por ejemplo, hemos tenido una demanda muy alta de alumnos interesados en estudiar arquitectura. Yo creo recordar que es la más alta de los últimos 10 años. Hay un interés grande por volver a que arquitectura sea una titulación con una demanda alta, ¿no? Y eso tiene una gran ventaja. El alumno vocacional es un alumno tremendamente implicado. Y la mejor forma de disfrutar de una carrera que es compleja es disfrutar de la complejidad que tiene y hacerla suya. O sea, es decir, que hay una cantidad de trabajo que el alumno no ve como un trabajo, sino que ve como un disfrute. Y realmente da gusto dar clase con ellos, porque ellos lo disfrutan y los profesores también, claro. La responsabilidad de las empresas proveedoras de la construcción no solamente se concentra en aportar productos al mercado, sino que también le presta especial atención a la seguridad de sus trabajadores, tanto sea en el proceso industrial como en la manipulación de esos productos. Tal es el caso del Centro Tecnológico del Mármol, que presentó su proyecto Safe Place en la flamante aula recientemente montada por Mármol Spain en sus instalaciones en Novelda. Este encuentro ha sido
Realmente bastante interesante la realización de proyectos Erasmus, dan una oportunidad de poder desarrollar una serie de materiales didácticos que no son muy habituales en los centros de formación, porque realizar una serie de animaciones es muy costoso económicamente y es una manera muy visual de que los profesionales y también los estudiantes puedan ver, en este caso, los riesgos que se pueden encontrar en una obra de construcción, los más comunes. Por otro lado, también hemos podido ver otros proyectos similares a este, en minería, en fábrica, también de otros sectores, como el cemento, y hemos, por último, dado un repaso a otros proyectos del ámbito de la piedra, enfocados en impacto ambiental y medio ambiente. El BIM está suponiendo una nueva forma de trabajar en la arquitectura, porque al final lo que estábamos dibujando eran, realmente como profesionales del sector estamos dibujando líneas. El BIM te está permitiendo dibujar materiales digitales. Esto conlleva una revolución porque básicamente lo que estamos logrando es que todo aquello que se está dibujando tenga una materialidad y nos lo podamos llevar muy fácilmente a metodologías de cálculo, a poder calcular eficiencia energética, a poder calcular estructuras. No son obligatorios los cálculos de impacto ambiental, pero en un futuro lo van a ser. Seguro que de 2020 a 2030 la Unión Europea empezará a poner las bases, a sentar las bases como a inicio del año 2000 asentó las bases de la eficiencia energética y en ese momento pues habrá que estar preparados para poder, sobre todo en lo que nos atañe en el sector de la piedra natural, tener ese camino ya andado para facilitarle la vida a los profesionales prescriptores, arquitectos, ingenieros. Y llegamos al final. Esperamos haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos volveremos a encontrar con la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo, el diseño y los procesos constructivos en cualquier momento.